eres, Señor, gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre, divino Salvador. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y no se vaya sin la bendición del Señor, Esto sabe que es por fe, amén, es por fe. No lo vemos al Señor, ¿no? Pero el Señor dice, bienaventurados aquellos que no me han visto y creen en mí, hermanos, amén. Felices, dichosos aquellos que no me vieron y están creyendo en mí. Sentimos esa presencia del Señor. Entonces esto ocurre, amén, porque Dios bendice la vida de aquellos que confían, amén. Levantamos nuestros brazos y parece a lo mejor que la situación alrededor nuestro no cambió para nada, ¿no? Pero va a ver como con el tiempo uno se va a dar cuenta que es distinto, hermanos, amén, que es distinto. Yo siempre lo digo como testimonio, nunca me fui de una iglesia sin la bendición de Dios. Nunca, amén. En 42 años ya casi, ¿no? De conocer el Evangelio, no de estar en el Señor. Nunca me fui. Siempre alguna bendición cae sobre uno, Quizá uno en ese momento no se da cuenta, pero cuando sale hay algo distinto. Esa presencia divina que bendice nuestras vidas, que nos guía, que nos va acompañando, que nos sostiene, que nos cobija, que nos fortalece, amén. Y esto con el tiempo uno lo va, es como que el Espíritu Santo nos va perfeccionando, nos va mostrando, amén. Se va mostrando el Señor y podamos dar testimonio de esto, amén. Justamente quería tocar un tema de un hombre que tuvo que pasar unos cuantos años para ver la bendición del Señor, pero al final el Señor se lo dio. Está en Génesis, amén. Una historia conocida seguramente. ¿Me escuchan bien? Ahí, ¿sí? Por muchos, que es la historia de José. ¿Amén? Vamos a leer la última parte, ¿amén? Porque una de las últimas partes, porque es largo, pero usted después, si quiere, a partir del capítulo 37 del libro de Génesis, puede ir viendo, ¿no? Toda la historia de Jacob, amén, de sus hijos, amén, de todo lo que aconteció. Pero vamos a leer primeramente Génesis 45, del 1 al 11. Dice la palabra, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo, Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Amén. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te pido que nos estés hablando esta mañana, Señor, que sea tu palabra por sobre todas las cosas, Señor, que nos des entendimiento de lo que es tu voluntad y podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo lo pido y te doy gracias. Amén, amén, amén. Bendito Rey, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Los invito a tomar asiento, hermano. Mire, esto que hemos leído comienza casi 22 años antes, ¿no? Uno, si lee la palabra, si va a leer en Génesis 37, versículo 2, acá
lo va a estar viendo quizás mejor por acá. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. 17 años tenía. Pero bueno, José era Jacob, en la historia, hago un raconto rapidito, amén, usted quizás ya lo conoce, había tomado dos mujeres, había servido a Labán, que era su suegro, por Raquel, que era la esposa que él amaba, amén. Pero medio Labán, como la primogénita de él era Lea y no estaba casada, sirvió unos años a Labán, esa era lo que se estilaba en ese tiempo, amén, pero se tuvo que casar con Lea, amén. Y después sirvió otros años más a Labán por Raquel, porque él realmente amaba a Raquel. Pero bueno, Lea le dio hijos, Rubén, que fue el primogénito. A partir de ahí comienzan las 12 tribus de Israel a formarse, ¿no? Rubén el primogénito, después le dio a Judá, otros hijos más a Lea, pero Raquel era estéril, justamente la mujer que la amaba más que a Lea, amén, era estéril. Pero Dios le concedió también con los años que concibiese, ¿no? El milagro del Señor sobre su vida. Y el primero que dio fue a José, ¿no? Del cual estamos hablando, ¿no? Y después, al pasar un tiempo, tuvo a Benjamín. Claro, había una preferencia marcada por el padre sobre José, sobre Benjamín, porque en sí eran realmente la esposa que él amaba, y porque él había arreglado con su suegro de tomarla por mujer, le había dado esos hijos. Y por ahí nos enseña la palabra que no es bueno, ¿amén?, marcar una preferencia por los hijos, ¿amén? Los tenemos que tratar a todos por igual, amarlos por igual, amén. Si bien a lo mejor unos tienen una forma de moverse distinta y somos seres irrepetibles y esto va a ser así, amén, pero como padres tenemos que evidentemente ocuparnos de nuestros hijos con el mismo amor hacia todos, amén. Y también había José realmente era un bendecido por Dios, porque había soñado muchas veces sueños, y los sueños se iban cumpliendo. Esto también es una enseñanza, ¿no? Hay sueños que a veces los podemos soñar, y si son de Dios, con el tiempo se puede llegar a cumplir. Mire, ese sueño que soñó José y se lo reveló a sus hermanos, se cumplió 22 años después. Pero sus hermanos, cuando él había soñado que había unos arbustos que se inclinaban, ¿no?, delante de él, y esto se lo dio a conocer a sus hermanos, y como que eran sus hermanos que iban a estar postrados delante de él. Y sus hermanos no les cayó muy bien el sueño que Dios le había revelado a José, amén. Y bueno, cuando tenía este contacto José con su padre, se pusieron de acuerdo para matarlo. Y imagínense que tenía 17 años, sus hermanos eran mayores, hombres de la casa, hombres fuertes, amén, y fueron y los tiraron en un pozo con la idea de que ahí muera. Y idearon una artimaña como para que su padre, Jacob, pensara que había muerto. Entonces tomaron unas pieles, pusieron con sangre de animales, ¿no?, y se la llevaron a su padre, diciendo que su hermano había sido despedazado. No lo terminaron matando, porque Rubén, el primogénito, que realmente tenía que tomar el control de la situación y haberlo cortado de raíz para que no sucediese, dijo, no lo matemos, bueno, vendámoslo, ¿no?, porque su sangre va a caer sobre nosotros, vendámoslo, y lo vendieron unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Mire todas las cosas que pasó este hombre, ¿no? Lo llevaron a Egipto, lo vendieron, pasaron 13 años, y de esos 13 años que así José tenía alrededor de 30 años, cuando pasó 3 años en la cárcel, porque en una parte la esposa de Faraón, como lo vio joven, amén, lo quiso seducir y él se escapó, pero ahí
mintieron, lo metieron en la cárcel. Aún en la cárcel Dios lo bendijo, Dios lo cubrió. Tuvo unos sueños que después se fueron dando y Faraón se enteró de que había un hombre, amén, que en esa cárcel recibía revelaciones de parte de Dios. Y también Faraón tuvo un sueño, ¿no? Un sueño vio ese dicho de las vacas flacas y las vacas gordas y vacas flacas. Bueno, él había soñado que había 7 vacas gordas, ¿sabes? Que estaban bien, pero se levantaban 7 vacas flacas que se las comían a las vacas gordas. Y Dios le reveló a José que esto iba a haber 7 años de gran abundancia sobre la tierra, pero después iban a venir 7 años de una escasez terrible, ¿no? Que no iba a haber cosecha, no iba a haber alimento. Imagínense que en ese tiempo vivían de la casa, pero también vivían de lo que le daba la tierra, ¿ven? Y se lo reveló a Faraón, lo mandó a consultar, lo sacó de la cárcel. José le dijo lo que tenía que hacer, que en esos 7 años de abundancia no despilfarraran el alimento, que lo guardaran, que lo conservaran, para poder después, durante esos 7 años de vacas flacas, amén, de escasez, amén, de sequía, tener alimento en Egipto. Y esto aconteció tal como José recibió esta revelación de parte de Dios, amén. Y ¿qué hizo Faraón? Lo puso como segundo sobre toda la tierra, amén. Imagínense que en ese tiempo el imperio egipcio dominaba sobre la faz de la tierra, ¿no? Mire todas las cosas que pasó este hombre, ¿no? Cárcel, dejado por su familia, abandonado a la suerte, amén, de que no lo mataran los mercaderes o sabiendo que lo habían llevado como esclavo, amén, mintiéndole al padre que su hijo había muerto, que había sido despedazado por las fieras, amén. Él en esa tierra, Dios lo bendijo. Pero hay una cosa, no se lo marqué ahí, pero si uno lee el capítulo 39, aún en medio de todas estas cosas, en el capítulo 39 de Génesis dice en el versículo 1, 2 y 2, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice en el 2, más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dios estaba con José. ¿Ven? Y dice en Génesis también 39, un poquitito más adelante, amén, y vemos el capítulo 21, versículo 21, no, en el 12 dice, y ella lo asió por su ropa, la esposa de Faraón, amén, que lo quería seducir, duerme conmigo, le dijo, directa a la mujer, amén. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y sigue diciendo en el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque lo había metido en la cárcel. Y dice más abajo en el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué piensa usted de todo esto? Jehová estaba con José, pero José había sido echado en un pozo, lo habían dado por muerto, lo vendieron, se lo llevaron a los ismaelitas, lo vendieron a Egipto como esclavo, se quiso guardar en santidad, igual lo metieron a la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y yo digo, a veces, hermano, a veces nos pasan cosas en la vida y lo primero que hacemos es renegar de la situación, ¿no? Cuando a veces deberíamos pensar, pero Dios está conmigo, Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo, porque la palabra me lo revela y porque el Espíritu Santo también me lo revela, ¿ven? Entonces, yo creo que ahí es donde nos tenemos que apoyar en fe en nuestro Dios, porque pase lo que pase, los ojos del Señor están sobre su vida y sobre mi vida. Esto es lo que nos confirma la palabra de Dios. Imagínense que en ese tiempo no tenía la palabra escrita,
no tenía la palabra escrita. José no se podía apoyar en esta palabra, amén, para decir, Jehová está conmigo. Venga lo que venga, yo sé que el Señor está conmigo y me va a liberar, y me va a prosperar. No, hermanos, amén. Pasaron años, amén. Dice, mire, vamos a leer en 41-46. 41-46. Mire lo que dice ahí. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 13 años pasaron, amén, para que Faraón lo reconociera, y de ahí sí lo puso como cabeza, amén, en Egipto, y gobernaba. José se movía. Gracias a todo esto, a la providencia de Dios, amén, el pueblo de Dios, Israel, porque Jacob, el nombre de Jacob es Israel, amén, Dios le dio por nombre Israel. Las tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, entraron a Egipto, una nación que dominaba la tierra de ese tiempo, fueron preservados durante ese tiempo, mientras José vivía, amén, mientras Faraón reconoció, amén, tuvieron 400 años en Egipto, entraron 70 personas, Jacob con sus esposas, sus hijos, amén, 70 personas en total, amén, los hijos de sus hijos, sus nietos, y habitaron en la tierra más próspera que había en ese tiempo en Egipto, amén, la tierra de Gosén. No le faltó el alimento, se fueron reproduciendo de tal forma con los años, amén, que llegaron a ser casi 2 millones de personas 400 años después, cuando Moisés los sacó con mano poderosa de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. ¿Ven? Bueno, este es un raconto más o menos. Si usted lo quiere saber mejor, léalo tranquilamente después en su casa, a partir del capítulo 37, donde va revelando, ¿no?, cómo se fueron sucediendo los hijos a través de Lea, los hijos de Raquel. Pero voy a esto, hermanos, voy a esto. Muchos comparan a José con nuestro Señor, ¿ven? La actitud que tuvo José para con sus hermanos es de ponderar, ¿ven? Realmente. Yo creo que uno pudiera pensar, bueno, él tenía el poder para, si quería matarlos, si quería esclavizarlos, amén, podía hacer lo que quería con la vida de sus hermanos. Sin embargo, lo que aconteció es lo que hemos leído, amén. Y lo voy a repetir de vuelta. Porque los hermanos, después de tantos años, no lo reconocieron. Él sí lo reconoció. Ellos no lo reconocieron. Entonces, por ahí uno mira los capítulos anteriores y José, cuando los reconoció, no se dio a conocer al principio, pero sí quería saber si su padre estaba vivo, quería que su padre viniese, quería ver a su hermano, a Benjamín, amén, lo quería tener también con él. Pero bueno, ahí va diciendo en el capítulo cómo él pergeñó algo como para que realmente se fueran, pero con la forma de poder traerlos, amén, de nuevo, amén. Trajeron a Benjamín, amén. Cuando lo trajeron a Benjamín, no había venido su padre, y bueno, Judá se presenta ahí delante de José, si uno lo lee en el capítulo anterior, que intercede por Benjamín. Pero también, mire, pasaron años y todavía, a mí me quedó en esto, ¿no? Dice en el versículo 18 del capítulo 44. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano, Jacob, amén. Dice: y un hermano joven, Benjamín, pequeño, aún que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Ya lo daba por muerto, amén, Judá. Si bien se tenía cuidado, parece que un poquito cambió en su pensamiento, tenía cuidado por Benjamín, no quería que se perdiera Benjamín, porque si no iba a ser más dolor para su padre Jacob. Sin embargo, todavía estaba diciendo, tenía un hermano que estaba delante de él, y estaba diciendo: murió. Y José por dentro estaba pensando:
Si fuese yo, le estaría diciendo, desgraciado. ¿Cómo que murió? Mirá, soy yo. Sin embargo, cayó, hasta que no pudo más y explotó el llanto, ¿no? No podía José ya contenerse, dice en el capítulo 45, delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Digo, tantos años quizás retenido ese dolor, ¿no? Imagínense, pasaron, se calcula 22 años, hermanos, ¿no? 30 años hasta que fue Señor sobre la tierra de Egipto, y unos cuantos años más hasta que pasó este hecho, ¿no? Que por hambre, por haber escasez en toda la tierra, Jacob mandó a sus hijos a descender a Egipto, ¿no es cierto?, para buscar alimento, ¿no? Dice, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? No le recriminó nada. Lo primero que preguntó era por su padre, por Jacob, por Israel, ¿no? Preguntó. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y me imagino, porque habrán pensado, ahora nos manda, no sé, o nos mata o tenemos que estar esclavos acá, no nos vamos más de este lugar, habrán pensado, ¿no? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. ¿Amén? Ahí le dijo lo que habían hecho. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese por haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Todavía faltaban 5 años más de vacas flacas. Amén. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren, ¿no? Qué fe en el Señor, ¿no? Y qué agradecimiento, ¿no? A veces nos hacen cosas, hermanos, mire. Cuando alguien le hace algo a un hijo de Dios, no tome venganza por usted mismo, que no le queda nada en el corazón. Ore por esa persona. Ore. Porque Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Y si Dios permite ciertas cosas sobre nuestra vida, mira, a mí no me cabe ninguna duda que va a ser para una gran bendición. ¿Amén? Quizás Dios nos quiere cambiar el carácter a nosotros. Quizás Dios les quiere cambiar el carácter a la otra persona, ¿ven? No sabemos. Pero acá vemos un hecho clarito, ¿ven? Clarito, de cómo aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia que sufrió este hombre, tuvo amor para con su familia, tuvo amor para con sus hermanos y supo perdonar, ¿no? Sabiendo que Dios tenía el control de las cosas, amén, y sabiendo que por algo Dios permitió todas esas cosas en su vida. Y evidentemente era para preservación. Por algo creo que cuando leemos Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Amén. Todas las cosas. Y así pongamos las cosas en las manos de Dios, pongamos nuestra vida en las manos de Dios, como hizo este hombre, y tengamos un corazón pronto a perdonar. Creo que así como el Señor nos perdonó a nosotros, creo que esto que sufrió José, por eso muchos ven en José un tipo del Señor, amén. Porque así como José fue maltratado por los suyos, así nuestro Señor Jesucristo fue maltratado. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, y los suyos lo mandaron a matar, hermano, pidieron su muerte, amén. Y el Señor estaba clavado en esa cruz y estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, amén. Es ese corazón, ¿no?, que tiene nuestro Señor. Es ese corazón que está acá, hermanos, amén, que está en la palabra de Dios. Y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces nos guiamos por los impulsos, por los impulsos carnales, justificándonos a nosotros mismos, porque quizá uno podrá pensar: bueno, era justo que Josué tomara cartas en el asunto y los pusiera en la cárcel a los hermanos, o los esclavizara por tantos años como él estuvo, ¿no?
Todavía no estaba la ley del talión en ese tiempo, ¿no? Ojos por ojo, diente por diente, amén. Sí, estaba, amén, porque sí, ya estaba. En el capítulo 9 de Génesis, amén, cuando hace el pacto Dios con Noé, estaba establecida esa ley, ¿no? Entonces podía haber tomado, no venganza, ¿no? Pero sí emplear la justicia, si quería este hombre, ¿no? Pero no lo hizo, ¿amén? No lo hizo, porque el corazón fue movido a misericordia, ¿amén? A perdonar a sus hermanos, amén. Y sigue diciendo la palabra: daos prisa y diga a mi padre, decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, la tierra más próspera que había en ese tiempo, amén. Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas y todo lo que tienes. Hermoso, amén. Quería cuidarlo, protegerlo, a su padre, a sus hermanos, amén. Y si allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y sigue diciendo aquí: vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haré pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermosa, hermosa manifestación de amor, hermano, que no haya nada en nuestro corazón. Quizá nos habrán cometido alguna injusticia en nuestra vida. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar. Que no quede ninguna raíz de amargura en nosotros, amén, porque los más beneficiados en este sentido vamos a ser nosotros. Si después la otra parte no se arrepiente, ya no es cuestión de uno, amén. Dios no es cuestión de uno. Evidentemente a los hermanos sí les subió por experiencia y seguramente se habrán arrepentido de lo que hicieron con su hermano, ¿no? Viendo cómo Dios obró, ¿no?, en beneficio de sus hermanos y ante la crueldad que ellos tuvieron en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, Dios trata con cada uno como debe de tratar, amén. Pero a mí lo que me enseña la palabra es que tengo que tener un corazón dispuesto a perdonar. Así como el Señor me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a otros, ¿no? Porque dice que si no perdonamos a nuestros hermanos las deudas que tienen, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros, amén. Lo que recalca el Señor en esa hermosa oración del Padre Nuestro, por sobre todas las cosas, justamente es ese punto, ¿no? Como que lo vuelve a repetir. Bueno, perdone, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Sí, a usted le habrán hecho cosas y a mí también. Y a veces a lo mejor nosotros también hicimos cosas sin darnos cuenta. Pero tome este ejemplo que está en la palabra de Dios. Amén. Así, Dios nos manda esto. Dios nos manda a tener misericordia, a amar, a perdonar. Entonces tenemos que disponer nuestra vida a eso. ¿Ven? No a darle lugar al pensamiento, al rencor, a lo que sea. Seguramente quizás tengamos razón, tengamos suficiente razón como para enojarnos, para tener algo contra otra persona, posiblemente sí, pero el Señor no quiere que estemos así. El Señor no nos quiere así, ¿amén? El Señor no quiere que tengamos paz, que podamos disfrutar de la vida, ¿amén? Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a esto. Yo no lo marqué, amén, porque por ahí le dice, los manda a sus hermanos de vuelta a buscar a su padre, pero por ahí hay un versículo que le dice, no disgustáis en el camino, que no discutan en el camino, que no se peleen en el camino. Mire el cuidado, ¿no? Porque ya sabía cómo eran sus hermanos, ¿ven? Y seguramente, capaz que iban en el camino a buscar a su padre, te estarían diciendo, vos tuviste la culpa, ¿ven? Vos hiciste esto, ¿eh? Yo lo hice por culpa tuya, porque vos me arrastraste. No discutan. Ya está, ya pasó. Que Dios nos ayude, ¿no? Para que realmente podamos entender esto. Tenía unos 39 años, José vivió unos cuantos años más, ¿amén? Pudo sepultar a su padre, ¿amén? Y durante el tiempo que vivió, los hijos de Israel estuvieron protegidos ahí en Egipto. Pasaron un montón de años, 400 años, se fueron sucediendo cosas, amén. Claro, José partió, la dinastía de esos faraones también, amén.
y después comenzó una opresión sobre el pueblo de Israel, pero Dios con mano poderosa también a través de Moisés los rescató de esa tierra y los llevó y los introdujo en la tierra prometida, a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Jacob. Amén. Vamos a estar de pie, de gracias a Dios. Amén. Pongamos todas las manos del Señor. Hermano, no le quepa ninguna duda que Dios tiene cuidado de nosotros. Él guarda a sus hijos y aunque tengamos que pasar por distintas situaciones si son necesarias, Dios siempre nos va a llevar de victoria en victoria, como dice la palabra, de poder en poder. Un día vamos a verlo al Señor cara a cara, un día vamos a contemplar su gloria y todas estas cosas van a pasar. Que Dios arranque toda raíz de amargura de nuestros corazones, hermanos, que no tengamos nada contra nadie y lo que podamos de ver sea eso, el amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Bendito Salvador, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, divino Rey. Gracias, gracias, mil gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.